Sí, buenas tardes. Estamos comenzando de esta manera la clase número 2 con este video como continuación, digamos, de lo que tenemos de máquinas eléctricas, uno en este caso. Vamos a ver los circuitos magnéticos como continuidad, digamos, de lo que de alguna manera veníamos viendo de lo que son las máquinas eléctricas y como parte importante y fundamental, digamos, de todas las máquinas, pero en especial de las que nos toca ver este año, que son transformadores y máquinas de continuo. Así que vamos a dedicarnos entonces en este video a los que son los circuitos magnéticos. La mayoría de las cosas que por ahí estemos viendo en este momento son conceptos que ustedes manejan, simplemente por ahí tienen un enfoque diferente a lo que ustedes lo han visto en la parte de física, por ejemplo, o teoría de los campos, simplemente que por ahí tienen un enfoque más práctico. Acá vamos a ir directamente a lo que necesitamos para aplicar en lo que tiene que ver con las máquinas eléctricas. Bueno, como estamos viendo ahí en el escrito, dice los campos magnéticos son el mecanismo fundamental para convertir la energía de una forma a otra en motores, generadores y transformadores, que son un poco lo que componen lo que son las máquinas eléctricas, ¿no? Entonces, partimos de la base entonces de que los campos magnéticos están presentes en todas ellas y son fundamentales, son parte, digamos, de la conversión de la energía. Bueno, esto también es un concepto conocido por ustedes, digamos, que el campo magnético, digamos, una magnitud vectorial que de alguna manera representa la intensidad de la fuerza magnética. Hay distintas definiciones y distintas formas de ver lo mismo, pero bueno, básicamente eso es un poco lo que llamamos, o de alguna manera se define como campo magnético, ¿no? ¿Cuáles son las leyes básicas que gobiernan lo que es la conversión de energía en las máquinas eléctricas? Básicamente, bueno, son cuatro que vamos a ir detallando de alguna manera acá, también conocidas por todos ustedes, pero de alguna manera queremos subrayar la importancia que van a tener en cada una de las máquinas que estudiemos a futuro, ¿no? Bueno, la primera es básica y conocida por todos ustedes. Un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor, ¿no? Bueno, creo que ya de alguna manera estarán viendo, digamos, de cuál es la aplicación básica que tiene esto, pero en varias máquinas es aplicable, pero claramente, digamos, es una de las definiciones y una de las formas más importantes que tengo como para saber cómo funciona el transformador, ¿no? Ustedes saben que tanto el transformador como las bobinas, lo que yo hago es hacerle pasar una corriente por un conductor y lo que me está creando es un campo magnético, digamos, ahí alrededor, ¿no? Después yo tengo que ver cómo hago para, de alguna manera, aprovechar o conducir o lo que sea ese campo magnético, o en dónde lo voy a confinar. Lo importante es que a partir de la corriente lo tengo creado, ¿no? Bueno, aquí una pequeña aclaración. Acá ustedes, bueno, ven la letra I de claramente que es de la intensidad de corriente, y acá van a ver una letra B. Habitualmente en lo que es la parte más aplicada de máquinas eléctricas, al campo magnético le llamamos H, ¿no? Por ahí B es una magnitud que se usa un poco más en física. No obstante, como es en máquinas eléctricas, B le llamamos a la densidad de flujo habitualmente, que también está relacionada, por lo tanto no está mal lo que dice acá. O sea, ya sea que B sea el campo magnético o que sea la densidad de flujo. No obstante, al campo magnético específicamente, en todo lo que tiene que ver con máquinas eléctricas, y en especial en el curso nuestro, le vamos a llamar con la letra H, ¿no? Bueno, claramente ustedes saben que esta es la ley de Ampère, ¿no?
Bueno, la segunda ley, digamos, necesaria para entender un poco el funcionamiento de las máquinas eléctricas es que un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina si pasa a través de ella, ¿no? Bueno, este también es un concepto muy conocido. Si yo tengo una bobina, digamos, y el flujo está aumentando o está variando, digamos, esto me induce, digamos, en la bobina un voltaje que yo lo puedo aprovechar después de distintas maneras, pero lo importante es que de alguna manera estoy pasando como de energía magnética, que es lo del flujo, a crear, digamos, un voltaje en los terminales de la bobina. Bueno, claramente también es aplicable a lo que es el transformador. Ustedes saben que el transformador está compuesto por un circuito magnético y bobinas donde se crea la FEM. Entonces, es perfecto, digamos, el comportamiento en ese sentido de los transformadores aplicado a esta segunda ley que estamos viendo, que es la ley de Faraday, ¿no? Así, bueno, vamos sumando dos de las leyes básicas que van a gobernar de alguna manera el funcionamiento de las máquinas eléctricas. En tercer lugar, tenemos que un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. Bueno, claramente, como se ve en el dibujo acá, en este caso yo lo que tengo es un campo magnético que ustedes están viendo ahí, un conductor donde le hago circular una corriente y lo que me va a crear de alguna manera es la fuerza F, digamos, siempre en magnitudes vectoriales, digamos, ¿no? La fuerza esa que estoy de alguna manera resaltando en ese lugar. Bueno, aquí obviamente que si pensamos en aplicar esto a máquinas eléctricas, claramente estamos hablando del principio de funcionamiento de lo que sería un motor eléctrico, ¿no? Entonces, o sea que el motor eléctrico, si recuerdan, era, bueno, donde yo estoy transformando energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Obviamente que para ir de la energía eléctrica a la energía mecánica tengo que pasar por el campo magnético o por lo que sería la energía magnética, ¿no? Y claramente entonces esto lo que me hace es de alguna manera crear el principio básico que tienen los motores eléctricos. En cuarto lugar, y de alguna manera tiene relación con las anteriores también, o sea, no es estrictamente una más, sino que se la puede ver también como una de las anteriores, un conductor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él. Bueno, la anterior, si ustedes se recuerdan, una de las anteriores, lo que decía es si tiene un flujo magnético cambiante. Bueno, en realidad un conductor, si está pasando por un campo magnético, también se lo puede ver como que esto lo que está teniendo es un campo magnético variable, ¿no? Pero bueno, de alguna manera se expresa de esta manera. Si un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético inducirá un voltaje en él. Bueno, aquí de nuevo tenemos que es el principio de funcionamiento de alguna manera de los generadores eléctricos, ¿no? Es la forma de alguna manera que yo tengo para poder generar una FEM o lo que sería una tensión en mis generadores eléctricos. Bueno, aquí básicamente son las leyes que vamos a utilizar. Como verán, están escritas en forma bastante simple y bastante básicas, digamos, ¿no? Porque, bueno, todas estas obviamente se desprenden en definitiva de las leyes de Maxwell, pero para el entendimiento y la aplicación de las máquinas eléctricas tratamos de hacerlo un poco más simple, porque, bueno, digamos que el objetivo por ahí de las máquinas es tratar de entender su funcionamiento y no por ahí ser tan profundo en las leyes que le dan origen a ese funcionamiento, ¿no? Más allá que obviamente que están y son necesarias. Por eso, de alguna manera, esto lo que hacemos es tratar de escribirlo un poquito más simple y más entendible. Básicamente esto es lo que
vamos a intentar o lo que vamos a necesitar para entender las máquinas eléctricas, no mucho más que esto, en realidad son desde ese punto de vista bastante simples los principios de funcionamiento, lo cual no quiere decir que después digamos, no sean complejos su modelado matemático, o etcétera, etcétera, que yo quiera hacer de ellas, ¿no? Donde ahí sí tengo que por ahí profundizar eh, la, la, parte teórica y de las ecuaciones, profundizar un poquito más desde el punto de vista físico-matemático. Bueno, ¿cuáles son de alguna manera las leyes o las formas que vamos a tener para realizar los cálculos de los circuitos magnéticos? Bueno, esta es la ley de Ampère básicamente, entonces lo que tengo es que el campo magnético tomado a través de un circuito cerrado, o sea, la integral cerrada, digamos, del campo magnético a través de un determinado circuito, es igual a la I neta o a la corriente que de alguna manera me está creando ese campo magnético. Esta es de alguna manera la ley básica que me va a gobernar cómo se crea, cómo se entiende y cómo se calcula el circuito magnético. Por ejemplo, en este circuito, en este núcleo magnético que tenemos ahí, que es muy simple, digamos, un núcleo de sección constante, digamos, y una longitud L, yo estoy creando mi campo magnético por una corriente I. Esa corriente I lo que me va a crear de alguna manera acá en este núcleo es un campo magnético H. Si yo integro ese campo magnético a través de la longitud de este núcleo, entonces eso va a ser igual a la I neta. Cuando dice la I neta en realidad son los ampervueltas, ¿no? O sea, la corriente que circula por la cantidad de vueltas. Básicamente, ustedes saben que en la parte del circuito magnético, lo que se toma, digamos, de referencia son los ampervueltas, ¿no? Que es lo que justamente me crea el campo magnético. Bueno, ¿qué me dice esto entonces? Resumiendo un poquito, que la intensidad del campo magnético H, tomado en un camino cerrado, es igual a la corriente neta que lo crea, como de alguna manera estábamos refiriendo recién, ¿no? Bueno, la ley esta de Ampère, digamos, es genérica, pero en este caso el campo magnético creado, digamos, está de alguna manera conducido o confinado a lo que es un núcleo magnético. Obviamente que esto es una constante que vamos a tener siempre en los circuitos magnéticos, ¿no? De alguna manera el campo magnético va a estar afectado a un núcleo magnético. Obviamente que ustedes ya estarán viendo a esta altura que esto, que en principio es una bobina, va camino a ser un transformador, ¿no? Pero bueno, es justamente en principio, y lo que estamos viendo ahora, un circuito magnético, ¿no? Bueno, ahí tenemos nuevamente nuestro núcleo, ahí tenemos nuevamente nuestra ecuación, y aquí lo que tenemos de alguna manera es resuelta esta integral para este núcleo específicamente. O sea, acá tengo un solo campo magnético, ¿no? Y tengo una sola longitud. Y digamos que la corriente neta que le llama es N por I, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta integral está llevado a ser H por L, porque bueno, H es una constante y L también, ¿no? Entonces, directamente tengo esta ecuación que de alguna manera queda bastante simple. Lo que me quiere decir es que el campo magnético por la longitud media de ese circuito o de ese núcleo es igual a los ampervuelta o a la corriente neta que circula por la bobina y que me crea ese campo magnético. Bueno, si hago un despeje más, me queda que el campo magnético es igual a N por I dividido la longitud media de ese núcleo. Bueno, de alguna manera entonces tenemos que H, que es la intensidad de campo magnético, se mide en ampervueltas sobre metro. Bueno, aquí es importante también de alguna manera ir viendo las unidades. Hay muchas unidades que se pueden ir viendo, digamos, del campo magnético y bueno, de otras unidades que veamos más adelante, pero siempre tratamos de que las unidades sean lo más transparente posible, o sea que lo más simple posible, ¿no? En este caso, fíjense que la corriente está dada en amperes, la N, que son las vueltas,
justamente en vuelta, y esto que está dado en metro, ¿no? Entonces sería amper vuelta sobre metro. Es bastante intuitivo en ese sentido. Para saber las unidades, básicamente vale recordar cómo es la fórmula, ¿no? Aquí lo que tengo es nuevamente el circuito magnético anterior, y ahora lo que vamos a ver es un poquito lo que tiene que ver con el flujo magnético. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos a que la corriente que circula por la bobina, los amper vueltas en realidad, o corriente neta como dice, que circula por la bobina, me crea un campo magnético en el núcleo, ¿no? En este núcleo. Bueno, ese campo magnético va a ser el encargado de crearme ¿qué? El flujo que va a circular por acá. Ahora, no es lo mismo, fíjense que en la ley de Ampère, los amper vueltas me crean un campo magnético, siempre, digamos, que es simplemente por la corriente, por los amper vueltas y la longitud. Siempre me crean el mismo campo magnético. Ahora, ese mismo campo magnético no me va a crear el mismo flujo si yo lo tengo en el aire, por ejemplo, que si lo tengo en un material ferroso, digamos, ¿no? Entonces, en el medio de eso hay una variable, que es la permeabilidad magnética, que también ustedes es algo que ya de alguna manera conocen, ¿no? Y que me relaciona el campo magnético con la densidad de flujo, ¿no? La densidad de flujo. Fíjense que acá en el núcleo lo que yo tengo es phi, que es flujo. La densidad de flujo es flujo por unidad de superficie o unidad de área, ¿no? Entonces, lo que me relaciona el campo magnético con la densidad de flujo es la permeabilidad del material, ¿no? Entonces, en materiales que tengan una permeabilidad más alta, el mismo campo magnético me va a crear una densidad de flujo mayor, ¿no? Esa es la idea, que la permeabilidad sea lo más alta posible para que yo tener a partir de mi campo magnético una mayor densidad de flujo, ¿no? Esto es un poco las unidades que están acá. Habíamos dicho que la intensidad de campo, amper vuelta sobre metro, la permeabilidad magnética del material, que es mu, bueno, Weber sobre amper vuelta metro, y la densidad de flujo magnético, que es Weber sobre metro cuadrado, bueno, llamado también Tesla, pero que básicamente, se menciona generalmente como Weber sobre metro cuadrado. Entonces, claramente, dimos un avance más. Hasta acá lo que hicimos es, tenemos una corriente, tenemos N por I, que eso es la corriente neta, eso me crea un campo magnético H, el campo magnético a través de mu me crea una densidad de flujo en el núcleo, ¿no? Bueno, acá miramos un poquito lo que es la permeabilidad magnética. En la ecuación anterior teníamos mu, ¿no? Que es la permeabilidad magnética del material. Ese mu es igual a la permeabilidad relativa, mu sub R, por la permeabilidad del aire, que es mu sub 0. O sea, el mu está conformado por mu sub 0 por mu sub R. Mu sub R es la permeabilidad relativa, que es adimensional, que es un número nomás, y mu sub 0 es la permeabilidad del aire en Weber sobre amper vuelta metro, ¿no? Bueno, la permeabilidad del aire, ustedes saben que es una constante, y está dado por 4pi por 10 a la menos 7 en estas unidades. Entonces, volvemos nuevamente, mu sub 0 es la permeabilidad del aire, y eso se afecta por la permeabilidad relativa, que es un número adimensional que me da de alguna manera la idea de la capacidad de magnética que tiene mi material, y eso me conforman el mu. Obviamente que cuanto más alta sea la permeabilidad relativa, más alta va a ser la posibilidad de que a partir de un campo magnético yo cree un flujo mayor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea es que se cree a partir de una permeabilidad del aire, una permeabilidad relativa. Bueno, esa es un poco la idea.
Bueno, otra vez tenemos nuestro circuito, otra vez tenemos nuestro circuito en ampervueltas, y tenemos acá nuestra densidad de flujo, entonces es igual a la permeabilidad del material por el campo magnético. Si acá reemplazamos H por N por I sobre L, que N por I son las ampervueltas y L es la longitud de mi circuito magnético, me queda que B es igual a mu por N por I dividido L. Por otro lado, y lo que dijimos es que V es la densidad de flujo en mi material. La densidad de flujo sería flujo por unidad de superficie, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el flujo? Que es lo que circula, que es lo que realmente circula, el flujo magnético por acá, es igual a la integral de área, digamos, de mi densidad de flujo por el diferencial de área en todo el trayecto, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera tengo. Para este, por ejemplo, este circuito, este núcleo que yo tengo acá, directamente el flujo es la densidad de flujo por el área o la superficie, digamos, de este núcleo. Esa es entonces la forma de poder manejarnos y, en definitiva, llegar a lo importante. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar los circuitos magnéticos? Bueno, en este caso, a partir de la corriente de mi bobina, yo lo que llego es a saber cuál es el flujo que circula por mi circuito magnético, que en definitiva es el que yo necesito de alguna manera crear como energía magnética, vendría a ser, ¿no? Para analizar los circuitos magnéticos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta son, entre muchas otras cosas, pero para lo que estamos estudiando, básicamente dos. Una es saber si el mu sub R del núcleo es constante, o sea, si el material es lineal para las variables B y H, ¿no? Nosotros, así como lo planteamos, dijimos que B era igual a H por mu. Mu sub 0 no hay problema porque es una constante, pero el mu sub R es el que relaciona estas dos unidades. Ahora, el mu sub R es el mismo para cualquier valor de H, es el mismo si yo grafico B contra H, es el mismo para todo valor de H. Bueno, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando analizo un circuito magnético. Lo otro es una condición, digamos, que habitualmente se pone en principio, ¿no? Como para arrancar con el análisis de los circuitos magnéticos, es suponer que todo el flujo creado se concatena en el núcleo. Fíjense que nosotros dijimos N por I y dijimos que todo ese flujo iba por el núcleo. Bueno, esto ustedes saben que no es perfectamente así, sino que hay algo que se cierra a través del aire que yo tengo en la bobina, ¿no? O en el contorno de la bobina. Entonces, de alguna manera, por lo menos en el análisis inicial, se supone que todo el flujo creado se concatena en el núcleo que conforma el circuito, ¿no? Esa es un poco la condición para este cálculo. Bueno, este es una curva, digamos, que relaciona a B contra H, ¿no? Si yo relaciono B contra H, lo que estoy dibujando en realidad es mu sub R, o mu, si consideran que mu sub 0 es una constante, ¿no? Entonces, fíjense, esto es una curva cualquiera bastante típica, digamos, y lo que yo tengo que ver para mi análisis de circuito es si esto es lineal, quiere decir que mu sub R es una constante, ¿no? Esto tiene varias formas de analizarlo, o sea, no necesariamente el material tiene que ser con una mu sub R constante, sino que yo puedo estar analizándolo en la parte que es lineal, ¿no? O sea, puede ser que mi material no sea constante en todo el trayecto de H, pero que sí tenga una parte lineal. Entonces, lo que yo tengo que saber, no solo si mu sub R es lineal, sino que puede no ser lineal, pero yo puedo estar trabajando en la parte lineal. Pero sí es indispensable para poder hacer el análisis de mi circuito.
Bueno, si seguimos un poquito calculando o despejando un poquito la fórmula, tenemos que el flujo es la densidad de flujo por el área, con lo cual aquí voy reemplazando de alguna manera, me queda mu por n por i por a dividido en la trayectoria, siempre analizando el núcleo que teníamos, ¿no? Bueno, y aquí viene un poquito lo que es la fórmula o la ley, digamos, de Ohm magnética, que se suele llamar de esa manera, ¿no? Que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz, se le llama fuerza magnetomotriz a N por I, con lo cual me queda que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz por mu por A dividido LE. Y a esto se le llama la reluctancia, ¿no? La reluctancia, que tendría el equivalente a la resistencia en el circuito eléctrico, digamos, es proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección y también inversamente proporcional a la permeabilidad magnética, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo tengo que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz dividido la reluctancia, o dicho de otra manera, la fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la reluctancia, donde tiene de alguna manera también digamos, comparándolo con el circuito magnético, sería que la tensión es igual a la corriente por la resistencia en un circuito sencillo eléctrico, donde tenga una tensión y una resistencia, ¿no? Por eso se le suele llamar una ley de Ohm magnética o la ley de Hopkinson, ¿no? Bueno, esto es entonces de alguna manera algo muy, muy básico en cuanto a lo que sean el cálculo de los circuitos magnéticos. De nuevo, esta reluctancia, fíjense que tengo en esa reluctancia la permeabilidad, con lo cual la reluctancia puede ser constante o puede no ser constante, puede ser lineal o no puede ser lineal. Normalmente la reluctancia se usa para hacer cálculos cuando mu es constante, ¿no? O mu sub r es constante, o sea que la reluctancia es constante en un determinado circuito, ¿no? Básicamente se usa la reluctancia cuando se está considerando, vuelvo a repetirle el concepto, ya sea que o sea constante o sea constante la relación entre B y H, o la densidad de flujo del campo magnético, o que yo esté trabajando en la parte donde es lineal, aunque no necesariamente sea lineal para todos los valores de H, o, dicho de otra manera, para todos los valores de los ampervueltas o la fuerza magnetomotriz. Bueno, esto es un poquito lo que teníamos como para ir viendo de los circuitos magnéticos, como para ir de alguna manera desembarcando en lo que tiene que ver con la parte de transformadores. Nos queda en la próxima clase ver cómo se analizan estos circuitos cuando yo estoy en la parte no lineal, o ya sea que estoy trabajando con un núcleo que es no lineal, o estoy trabajando en la parte que es no lineal. Así que bueno, los invito a continuar en la próxima clase. Muchas gracias.